El turno ahora es para el doctor Marco Antonio González Agudelo, quien presentará el tema Unidad de Cuidados Intensivos, claves aprendidas en COVID-19. El doctor González es especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, especialista en gerencia, en economía y finanzas de la salud, máster en ciencias de trastornos del sueño, máster en ciencias de seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario, programa Alta Dirección Empresarial INALDE. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes. Un agradecimiento al doctor Reyes, a su junta directiva y al comité académico por invitarme a participar en este Congreso Nacional de Medicina General ASMEDAS. Hoy me corresponde a mí hablar un poco de la actualidad de la unidad de cuidados intensivos en la pandemia causada por COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2. Este es el contexto de la enfermedad. La enfermedad tiene un periodo de incubación cuando está el contagio por vía probablemente de aerosoles del virus, luego de hacer la interacción con los receptores ECA2 se produce la viremia y allí empieza el espectro clínico, que tiene una variedad y que dependiendo de la inmunidad o factores de riesgo del individuo va a autolimitarse o va a generar un síndrome hiperinflamatorio con un compromiso multiorgánico que puede llevar al paciente a la muerte. Dentro de esas manifestaciones en el síndrome multiorgánico, el órgano más afectado, porque es realmente el que recibe directamente en sus receptores el virus del SARS-CoV-2, es el pulmón. Y en ese pulmón encontramos una variedad de manifestaciones clínicas y de gravedad. Lo primero que nosotros debemos determinar es con precisión qué es lo que realmente tiene el paciente en el pulmón. Puede presentarse una neumonía que puede ser de diferentes intensidades, que puede ir desde leve hasta grave. Cuando es una neumonía grave, puede manifestarse como un síndrome de dificultad respiratoria, porque cumple todos los criterios que fueron publicados en el consenso que salió en JAMA en el 2016 sobre la definición de Berlín, con los criterios específicos del síndrome de dificultad respiratoria, que según su compromiso hipoxémico se puede dividir entre leve, moderado y grave. Y la mayoría de los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos tienen una falla respiratoria por la neumonía grave del SARS-CoV-2 y se manifiesta como un síndrome de dificultad respiratoria severo. Ese síndrome de dificultad respiratoria también se puede clasificar con subfenotipos, como lo vemos en esta publicación también, en el cual hay dos manifestaciones, uno con un pulmón que es reclutable y otro pulmón que no lo es. Entonces, básicamente ese síndrome de dificultad respiratoria tiene subfenotipos y de acuerdo a ese subfenotipo se hace el manejo en la unidad de cuidados intensivos. También podemos observar en esta diapositiva que no solamente se puede presentar como un síndrome de dificultad respiratoria severo, sino que puede presentarse también como una enfermedad pulmonar intersticial semejante a un Homan-Ridge, o también puede presentarse, como en este caso, como una neumonía organizativa. Entonces son tres manifestaciones diferentes de esa neumonía y tres formas de tratamiento diferente para poder acortar la evolución clínica de estas patologías. Este es el estudio de Gattinoni muy
bien documentado y muy leído por todos, en el cual él en principio habla que la manifestación del síndrome de dificultad respiratoria del SARS-CoV-2 es básicamente dos subfenotipos, la neumonía con el subfenotipo L, tipo L, que es básicamente una disminución de la elastanza, que quiere decir que es un pulmón, digamos, hipoxémico, pero no reclutable, y la tipo H, que es una alta elastanza, en el cual el pulmón es muy semejante al síndrome de dificultad respiratoria clásico y es reclutable y se puede manejar con PIP y con posición prono para reclutar las unidades alveolares que no son funcionales. Posteriormente ya salió realmente el número de subfenotipos que puede tener este síndrome de dificultad respiratoria producido por el SARS-CoV-2. Y básicamente tenemos 4 subfenotipos que tienen manifestaciones clínicas y manifestaciones y resultados diferentes, y que tienen también unas características de comorbilidades diferentes para cada manifestación. Decimos que el subfenotipo 1 es el que básicamente se manifiesta con shock y acidemia, tiene como factores de riesgo la diabetes y enfermedades cardiovasculares, puede producirse trombosis en estos pacientes, falla renal y tienen una mortalidad, la más alta de todos, del 53%, y afortunadamente es el de menor prevalencia. Y luego está el subfenotipo 2, que básicamente se manifiesta como un síndrome hiperinflamatorio, que básicamente es el que se manifiesta como un síndrome de dificultad respiratoria y que básicamente tiene una mortalidad alta también del 43% si se presenta en el 29% de los pacientes. El subfenotipo 3 y el subfenotipo 4 son de un comportamiento más benigno, tienen menos prevalencia y la mortalidad en ellos también es menor, pero también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, claramente tenemos que la manifestación pulmonar es de 3 patologías y que cuando se manifiesta con el síndrome de dificultad respiratoria agudo, básicamente tiene varios subfenotipos que los tenemos que caracterizar para poder saber la predicción de la mortalidad de los pacientes y el enfoque en la ventilación mecánica o en terapias de ventilación avanzadas. Esto es para recordarles que cada que nos enfrentamos con un paciente que tiene COVID-19, nosotros tenemos que protegernos y protegernos con todas las medidas recomendadas por la OMS. Y debemos ser muy estrictos y siempre en todos los servicios de cuidado crítico debe haber una persona vigilante para que esté atenta a que todo el personal que está atendiendo a los pacientes tengan adecuadamente su protección, su bioprotección. Con esta diapositiva quiero mencionarles también una explicación muy clara que se tiene sobre la hipoxemia asintomática, o que en otras publicaciones se llama la hipoxemia feliz. Se llama hipoxemia feliz porque el paciente no tiene síntomas, solamente un poco de tos, y que realmente cuando uno lo pone en un oxímetro encuentra que el paciente realmente está hipoxémico porque tiene unas saturaciones bajas. Básicamente lo que observamos es aquí la línea de la presión arterial de oxígeno y vemos cómo va evolucionando. Al final el paciente comienza los síntomas, no tiene casi compromiso de la presión arterial de oxígeno, pero a medida que va evolucionando va formándose por el mecanismo de la producción de angiotensina 2, angiotensina 1, por la enzima convertidora, producen una vasculopatía y esa vasculopatía no permite que haya una vasoconstricción hipóxica compensatoria, entonces hay una vasodilatación y eso hace que aumente el shunt y por lo tanto el paciente va a manifestarse rápidamente con hipoxemia aunque no tenga una sintomatología florida. Y básicamente cuando el paciente empieza a producir disnea es cuando ya los mecanismos compensatorios han fallado y rápidamente el paciente va a entrar en una falla respiratoria.
¿Esto por qué se los digo? Porque es muy importante detectar el paciente en esta hipoxemia feliz o en esta hipoxemia asintomática para poder empezar la intervención con la terapia de oxígeno y volver reversible esa patología hipoxémica. Si nosotros no la podemos intervenir y reversar, entonces vamos a tener una falla respiratoria severa, vamos a tener que intubar el paciente y estos son los pacientes que tienen esa mortalidad tan alta del 43%. Igualmente, cuando nosotros estamos en hipoxemia feliz, también tenemos una posibilidad de darle al paciente una terapia no invasiva con oxígeno a concentraciones cada vez mayores, sea con cánulas de alto flujo o sea con ventilación mecánica no invasiva. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros, como la fisiopatología de la vasculopatía y además por el virus ser neurotrópico, como lo vamos a ver ahora, hay una alteración en el centro apneico y en el centro respiratorio y eso hace que el paciente tenga una mayor frecuencia respiratoria que no está controlada por el CO2 en ese momento, entonces produce un aumento del volumen corriente y eso hace que haya un aumento en la oscilación de la presión pleural, o sea, de la presión transpulmonar y todo eso va a llevar a un daño por el aumento de la strain y del estrés a nivel pulmonar y va a llevar entonces a un CILI que es una lesión pulmonar autoinducida por toda esa oscilación, esa presión transpleural y ese strain y ese estrés que se produce en el tejido pulmonar del paciente. Lleva entonces a una pérdida capilar, a un edema pulmonar y es la lesión pulmonar autoinducida. Cuando lo entramos a la unidad de cuidados intensivos, entonces tenemos el paciente los cuidados de la intubación para generar lo menos posible aerosoles y para eso tenemos que hacer una ventilación en secuencia rápida. Tenemos una intubación en secuencia rápida, perdón. Luego lo ponemos en una ventilación mecánica que puede ser no invasiva o con cánula de alto flujo inicialmente, pero si no la tolera, tenemos que ponerlo en una ventilación invasiva. Estrategias de protección pulmonar en ese ventilador, posición prono tempranamente, bloqueo neuromuscular si lo requerimos porque el paciente esté bien asincrónico, sedación dinámica de acuerdo a la tolerancia del paciente y varias profilaxis como lo vamos a ver más adelante. Con esta diapositiva y con este título del tiempo es vida, quiero decirles que nosotros debemos tomar las decisiones en el momento que es. Cuando nosotros estamos haciendo la ventilación no invasiva, tenemos que tener unos predictores. Aquí está el predictor ACOR, que básicamente se basa en la frecuencia cardíaca, en la acidosis del paciente, en la conciencia, en la oxigenación y en la frecuencia respiratoria. Por eso el ACOR se refiere a todas esas variables. Básicamente tenemos un corte que es 5. Cuando el paciente tiene un corte menor de 5, realmente el fracaso en la ventilación no invasiva es importante y importante en el tiempo. Lo vemos aquí en la hora 0, en la hora 1, 2, en la hora 4 y en la hora a las 24 horas y a las 48 horas. Y vemos que cuando el paciente está por encima de ese corte, básicamente el fracaso es importante. Entonces nosotros debemos tener siempre un punto de corte que básicamente lo debemos tener en cuenta. Y básicamente lo que nosotros tenemos es que es un predictor importante con buena sensibilidad y especificidad que lo debemos tener. Cuando nosotros también estamos mirando que el paciente sigue en ventilación no invasiva y sigue en falla respiratoria y ese predictor está alto, básicamente lo que nosotros observamos es que hay mucha mayor mortalidad básicamente cuando tenemos el paciente en falla respiratoria con ventilación no invasiva, como lo vemos en esta diapositiva. Entonces básicamente debemos tener muy en cuenta eso para evitar la mortalidad en esos pacientes. El mensaje es entonces que debemos hacer la intubación tempranamente. Y este es el otro indicador con el estudio original publicado en el Blue Journal,
básicamente con el índice de ROX para nosotros saber también si el paciente va a ser exitosa o no la cánula de alto flujo. Y vemos que aquí el corte es básicamente de 4, cuando el paciente está menor de 4, básicamente en las diferentes horas es que él fracasa, y realmente entonces nosotros debemos hacer el seguimiento de esos pacientes con el índice de ROX con un corte de 4.48, y a partir de ahí debemos definir la respuesta o el fracaso y rápidamente entonces acudir a la ventilación invasiva. Y básicamente esto es para mirar también que los predictores de falla de la cánula de alto flujo, donde vemos aquí que básicamente el índice de ROX es el más importante de ellos, está acá, y también el SOFA, pero sin tener en cuenta los parámetros respiratorios. Entonces, con unos buenos valores predictivos de sensibilidad y especificidad, podemos nosotros entonces también intervenir rápidamente esos pacientes. Y aquí para contarles que el tiempo de intubación es importante. Cuando nosotros nos estamos demorando en intubar el paciente, tenemos un poco más elevada la mortalidad que cuando hacemos la intervención tempranamente. Cuando decidimos entonces llevar el paciente a una ventilación mecánica invasiva, tenemos que tener en cuenta estos parámetros del ventilador, estrategia de protección pulmonar, individualizar el PIP para mejorar la oxigenación del paciente, hacerle la posición prono. Si no tenemos en esta terapia de rescate una buena respuesta, tenemos que mirar las terapias extracorpóreas, y siempre todos los pacientes los tenemos que tener con un buen monitoreo básico y avanzado relacionado con su patología, para poder llevar a cabo una buena ventilación sin producir la lesión pulmonar del pulmón, como se puede ver en esta diapositiva. Entonces tenemos que tener un equilibrio para evitar, si estamos en no invasiva, el CILI, que es el daño autoinducido, o el BILI, que es el daño asociado a la ventilación mecánica. Entonces lo debemos tener con un síndrome controlado de antiinflamatorio, que es básicamente el CARS. Esta diapositiva es para mostrarle pues que a partir del 2000, en esta publicación de este estudio, que es el de RDS-NET, básicamente se cambió la ventilación mecánica de los pacientes y se entró a ventilarlos con protección pulmonar, que son bajos volúmenes, un PIP adecuado y adicionalmente tener una presión meseta por debajo de 30, y cuando se ventila así los pacientes hay una diferencia en la mortalidad entre los grupos, baja de manera importante, de tal forma que este es el modo en que debemos siempre nosotros pensar para ventilar los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria. Entonces básicamente esta diapositiva es para mostrarles que esto es lo que tenemos nosotros que hacer cuando estamos ventilando un paciente con protección pulmonar. Primero, un volumen bajo de acuerdo al peso predicho del paciente, hombre o mujer, y esta es la fórmula para sacar el volumen corriente del paciente. Siempre mantenerlo con una presión plató, que la vemos cuando al final de la inspiración hacemos una pausa, y debe ser siempre menor de 30, y debemos siempre tener el alvéolo abierto, y para eso tener un PIP de acuerdo a la curva de presión volumen que esté en el punto de inflexión superior, dos puntos por encima del punto de inflexión inferior, para poder mantener el alvéolo abierto y evitar el daño alveolar que se produce por el cierre y apertura en cada ciclo respiratorio del paciente. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta en la ventilación mecánica. Quiero mostrarles este estudio, que es el estudio de Ferrando, que es un grupo español donde están clasificando los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria después de infección por el SARS-CoV-2, y básicamente los que son severos, moderados y leves, y básicamente mirando en ellos la compliance, que está comprometida, y el modo
ventilatorio que es controlado con volumen y todas las variables que ellos tienen. Básicamente son las de protección pulmonar, un volumen bajo, por debajo de 8, aquí está en 6,9, básicamente un PIB que lo tenemos básicamente en 14, tenemos también una FiO2 que se empezó en el 80% y que se fue bajando, tenemos una presión plató por debajo de 30, tenemos una presión dry pressure o delta de presión por debajo de 15, que es lo recomendado, tenemos también la compliance respiratoria que está comprometida en todos los pacientes y básicamente tenemos que las terapias adjuntas que nosotros hacemos en ellos, como las maniobras de reclutamiento en la mayoría de los pacientes, la posición prono en la mayoría de los pacientes, independiente si es severo, moderado o leve, y básicamente los que se llevaron a terapia extracorpórea con ECMO fueron muy poquitos, básicamente en conjunto el 2,8%, pero básicamente más pacientes en el síndrome severo o grave, que 3,9%, en el moderado 2,7% y casi que ninguno cuando era un síndrome respiratorio leve. Y los resultados básicamente podemos observar que los pacientes están 19 días en las unidades de cuidado intensivo y que la mortalidad global es del 32%, siendo mayor en los pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria severa y menor en los pacientes con un síndrome de dificultad respiratorio leve. Entonces, este es el algoritmo básicamente que nosotros recomendamos para la ventilación mecánica en esos pacientes. Básicamente debemos tener entonces todos los laboratorios, hacerles la intubación protectora de aerosoles para el médico y el grupo que está interviniendo al paciente, la protección pulmonar, básicamente aumentar el PIB, tener en cuenta la posición prono y tener en cuenta también los coadyuvantes que ya los vamos a mirar con unos estudios que los justifican. La predicción es básicamente saber que los pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva es porque están más graves y porque están más graves entonces se mueren más. No quiere decir que la ventilación mecánica invasiva es nociva para esos pacientes. Obviamente hay que darla con protección para evitar el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, pero adicionalmente tenemos que la mortalidad es muy alta, sobre todo al principio de la pandemia, que conocíamos mucho menos de la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí tenemos tres series de casos, el de Nueva York del Dr. Richardson, el de IGNAR, que es una base de datos del Reino Unido, y el de Grasselli, que es en Italia, en Lombardía, donde básicamente la mortalidad oscila entre 24 y 96. ¿Cuándo es muy alta? Cuando el paciente se intuba tarde. ¿Cuándo es menor? Cuando el paciente se intuba en el tiempo que es, como lo podemos observar en esta gráfica, que básicamente lo que nos indica es que hay una relación entre la mortalidad y el tiempo, que entre más temprano con la indicación de intubar el paciente lo hagamos, mejores resultados, menos mortalidad vamos a tener con el paciente. Hay otros compromisos que básicamente la miocarditis, o sea, la miopericarditis, la isquemia, las arritmias, la falla ventricular derecha, que está en el 27% de los pacientes, los problemas neurológicos que son de este tipo, que están en el 36,4% de los pacientes, el 20% de ellos tienen compromiso renal y este es un indicador de mortalidad, casi que muchos de los que necesitan terapia de reemplazo renal pueden fallecer. Compromiso hematológico entre el 20 y el 75% siendo la CID el mayor, y trombosis y enfermedad cerebrovascular y embolia por esa trombosis en muchos pacientes, y la tormenta citoquímica, que es básicamente una manifestación importante en los pacientes. Este es el soporte que se les da a los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Hay que tener en cuenta el tratamiento específico según la etiología, tener muy en cuenta toda la volemia, mejorar la falla derecha, darle los inotrópicos, básicamente aquellos que son estimuladores de receptores de calcio, y básicamente tener muy en cuenta todo lo que es la reducción en la resistencia vascular pulmonar, y eso lo logramos con la ventilación prono.
Con este metaanálisis quiero decirles que cuando nosotros le damos al paciente esteroides con cualquiera de los esquemas que se han publicado, pero el más poderoso es básicamente el recovery con 6 miligramos intravenosos diarios de dexametasona por 7 a 10 días, es básicamente el tratamiento coadyuvante para controlar el control de la cascada inflamatoria en esos pacientes. Hay otros estudios pues con el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, con unos resultados que son importantes tenerlos en cuenta para un tipo de paciente que, sobre todo tempranamente, está requiriendo concentraciones altas de oxígeno. Y básicamente con este también quiero mostrarles, es un estudio que salió la semana pasada en JAMA de Internal Medicine, que básicamente hizo una comparación de los pacientes que se les daba anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular o que se les daba profilaxis o profilaxis intermedia y los resultados. Y aquí observamos que básicamente esos pacientes tienen menos efectos trombóticos, tienen menos mortalidad y tienen menos embolia, de tal manera que se justifica, según este estudio, darle a los pacientes esa anticoagulación. Sí, sobre todo es de riesgo, o sea que tenga unos factores importantes y un dímero D alto, casi siempre por encima de 10.000 para poderlos anticoagular. Anteriormente, hace 6 meses, salió el estudio del New England Journal of Medicine, donde realmente ellos no encontraron ningún efecto favorable cuando se dan estas dosis de anticoagulación y ellos recomiendan en ese estudio seguir la profilaxis usual que se le da a estos pacientes. Para terminar entonces, el mensaje que yo les quiero dejar es que no debemos perder el rigor científico y lo tenemos que tener siempre para ponerlo a disposición del paciente. Hay que individualizar los pacientes según los subfenotipos que tengan. Hay que buscar el inicio de la ventilación mecánica en el momento oportuno. No la podemos poner ni antes ni después porque tiene unos resultados, si es muy temprano, del daño autoinducido y si es muy tarde de la respuesta inflamatoria sistémica con el daño multiorgánico. Hay que monitorizar bien los pacientes, hay que aplicar la mejor estrategia y la más segura para el paciente y la precisión, el tiempo y la predicción van de la mano con el resultado. Entonces esas son las recomendaciones que yo les hago para el buen manejo de estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias por la atención, esperamos que haya sido provechosa esta charla para todos ustedes. Feliz tarde.